boicot. Y quiero ir a las Escrituras que se encuentran en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Y voy a tomar algunos versículos de la Biblia para poder desarrollar este tema, desde el versículo 9 en adelante. Pero antes de comenzar la lectura, que voy a utilizar Reina Valera, les voy a comentar a las personas que no conocen esta historia, que refleja un acontecimiento entre los sirios e Israel que estaban atravesando un espacio de guerra. Los sirios habían invadido Israel y habían llevado muchas personas cautivas a Siria. Y el relato que vamos a hacer mención en esta tarde es al respecto de un señor que era un general del rey de Siria. Su nombre era Naamán. Naamán era un general y había participado en esta guerra contra Israel y habían sometido a los israelitas. Así que el pasaje que vamos a hablar es que una esclava israelita que trabajaba en la casa de este general Naamán, al ver que su amo, el general Naamán, era leproso, le habla a su ama, a su jefa, a su dueña, que en Israel, precisamente en Jerusalén, Samaria, había un hombre, un profeta de Dios, que podía orar a Dios y sanar al leproso o la lepra de su amo Naamán, este general tan querido y distinguido entre los sirios. Esta noticia no solamente agradó a Naamán, sino que Naamán le comenta a su rey, que era su jefe inmediato, y le dice: en Damasco hay un profeta que puede sanar mi lepra. Así que inmediatamente el rey de Siria hace cartas y lo envía con una carta al rey de Jerusalén y le dice que lo sanen de su enfermedad. Por supuesto que cuando recibe la noticia, el rey de Israel dice: está buscando oportunidad nuevamente para entrar en guerra conmigo, porque ¿cómo puedo yo sanar a una persona? Pero alguien le dice, el profeta, que venga, que él iba a orar a Dios y Dios iba a hacer una obra. Dicho sea esto, y poniendo cimientos a esta historia, voy a leer lo que dice el versículo 9, precisamente de Reina Valera, en el capítulo 9, capítulo 5, versículo 9. Y dice así: vino Naamán con sus caballos y sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue muy enojado, nos relatan las Escrituras. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. El versículo que sigue es el 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es una historia maravillosa, milagrosa de parte del Señor en la acción de obediencia que llevó aquel hombre militar sirio. Usted sabe que esta historia durante mucho tiempo me causaba mucha alegría ver a un hombre que no era un hombre de fe, no era un hombre
que tenía una participación activa en la fe, en devoción a Dios, pero la obediencia al profeta que representaba la palabra de Dios, Dios hace un milagro extraordinario. Ahora bien, yo quiero acentuar, antes del milagro, quiero acentuar algo que queremos mostrar y quisiera que usted pudiera ver. Lo primero es que Naamán se fue a la casa del profeta y paró con todo su ejército. Imaginemos un hombre como Naamán, lleno de soldados, carros, soldados, era una persona importante, era una persona realmente donde él pisaba, influenciaba e influía temor. Pero dice que Eliseo le envió un mensajero. Aquí comienza algo que es extraño, pero Eliseo no salió a recibir al hombre que venía de otro país y encima con este problema bélico que tenían. Dice que Eliseo no salió a recibirlo, sino que envió un mensajero y le dijo lo que tenía que hacer y listo. Esta acción del profeta produjo en Naamán un enojo. Y esto lo quiero resaltar porque él, al ver la actitud que tomó el profeta de mandarlo a lavar o bañarse en las aguas del Jordán, esta actitud lo que convirtió fue que lo enojó. Y al enojarlo por esta actitud que tuvo aquel hombre de Dios, dice, yo decía para mí. La actitud que decía el hombre Naamán, aquel guerrero, yo decía para mí. O sea que él tenía un preconcepto. Ahí nos vamos a detener, un preconcepto en cómo él pensaba que iba a actuar aquel hombre con su condición. Esto es importante que usted y yo nos demos cuenta. Muchas veces nosotros tenemos preconceptos, tenemos pensamientos acerca de lo que Dios va a hacer de esta o de otra manera. Sin embargo, tenemos que tener claro algunas cosas, que Dios no actúa según los parámetros que nosotros tenemos. Dios no actúa según los pensamientos que usted y yo pudiéramos tener. Por eso que mucha gente en algunos momentos dice, yo creo a mi manera, yo pienso a mi manera, yo oro a mi manera, yo le pido a Dios y a mi manera. Yo creo que está bien en cierto orden de buscar a Dios en forma personal, pero Dios no nos exige, mejor dicho, que no lo hagamos a nuestra manera, sino que lo hagamos a la manera de Él. Naamán era un soldado, era un estadista, era un guerrero. Quería en su forma de vida tener todo bajo control. Entonces él ya tenía un mapa mental de lo que iba a ocurrir cuando llegara frente al profeta. Él decía, protocolarmente, yo voy a llegar con mi ejército, él va a salir, él se va a saludar en forma protocolar conmigo, va a orar al Dios Altísimo, levantará su mano. Tenía todo meditado, todo ya prescrito en su mente, cómo iba a ser los pasos a seguir del profeta. Pero era su pensamiento, esto remarquémoslo. Por eso la Biblia dice, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los pensamientos de Dios van mucho más altos que los pensamientos nuestros. Hay cosas que a nosotros nos parecen justas y equilibradas, pero Dios no opina como nosotros, lamentablemente. El versículo 11 deja bien en claro que Naamán se fue enojado. Pero oiga, estaba a puertas de ser sanado. Estaba a puertas de ser liberado de aquella enfermedad como la lepra. Pero su actitud, al no tener bajo control aquella situación, eso le produjo enojo. Y el enojo lo apartó completamente de la voluntad sanadora y milagrosa que Dios tenía para con su vida. Muchas veces nuestras actitudes son las que, cuando estamos frente a la bendición de Dios, nuestras actitudes son las que rompen completamente los esquemas para que Dios actúe en nuestra vida. Ponemos limitantes, pero las limitantes son nuestros propios pensamientos. Por eso, otra vez, hago mención de esta frase.
entonces dice que se fue enojado diciendo, yo decía para mí. En otra traducción dice, y yo pensaba lo que iba a hacer el profeta, tenía pensamientos. Otra vez quiero decir algo que los que me siguen y los que escuchan siempre nuestras palabras, nuestros consejos, nuestras mentorías, saben que yo siempre digo, el problema nuestro no es ni Satanás ni los demonios, si es que estamos lavados con la sangre de Cristo, si es que Cristo murió por nosotros y así lo creemos y derramó su sangre por nosotros, nosotros no tenemos problema ya con el diablo porque el diablo lo ha vencido el Señor Jesús en la cruz. Los problemas que tenemos es nuestra mente carnal que todavía no se somete a la voluntad divina de Dios. Por eso el 11 es para subrayar y para tenerlo bien, pero bien claro. Naamán se fue enojado diciendo, porque cuando uno se enoja dice cosas. Y la otra transgresión es eso, decir. Y cuando uno dice, uno declara, uno afirma. Y cuando uno declara y cuando uno afirma, muchas veces se condena en aquello que dice y en aquello que afirma. Por eso que tenemos que tener cuidado de qué es lo que decimos y qué es lo que afirmamos. He aquí yo decía para mí, y él tenía ya todo completamente programado. Y claro, era un estadista, era un hombre de guerra. Antes de hacer una actividad bélica, repasaba todos sus mapas, repasaba el plan A, el plan B, tenía todo bajo control. Pero cuando se encuentra con Dios, esta situación militar de formación ya cae por tierra. Se encuentra con un Dios que no hace las cosas como él pensaba, sino que hace las cosas de forma completamente diferente. Yo pensaba, ¿cuánta gente empieza a buscar a Dios y como no sucede como pensaba, se aparta de las cosas de Dios? Empieza a trabajar para Dios, pero no es como él pensaba o ella pensaba, se aparta del plan bendito de Dios. No nos olvidemos que la Biblia dice bien claramente en el Padre Nuestro, sobre todo cuando nos enseña el Señor a orar, hágase tu voluntad. Hay un rendimiento de nuestras vidas cuando ¿qué? Cuando nosotros pedimos a Dios que se haga su voluntad y no nuestra voluntad. Dije que el título es auto boicot. Te quiero leer algo acerca de lo que es, o por qué tenemos esta formalidad al hablar. Es una palabra que salió de un hecho acontecido allí por 1880. Dice que el señor Boicot, o mejor dicho, fue contratado este señor en 1880 por el conde de Erne. Y como administrador de las tierras del condado de Mayo, en la isla de Achil, en Irlanda, y adquirió fama de explotar a sus subordinados por la forma en que Boicot se desempeñaba y por las extremadas maneras y malas condiciones entre terratenientes y arrendatarios. Los campesinos de Luc Max se negaron a pagar la renta ya durante el primer año de Boicot en este cargo. En noviembre de 1880, el periódico londinense el Times comenzó a utilizar el término boicotear o boycotting para designar este tipo de resistencia. La actitud cerrada e inflexible de la Liga Agraria Irlandesa obligó a Boicot a la emigración de Irlanda. La palabra boicot se empezó a usar con el apellido. Su apellido fue sinónimo de que se le cerraron las puertas. Mire si habrá tenido negación de aquel lugar de Irlanda que hasta el mismo ferrocarril se negó a llevar las cargas que él mismo tenía y era dueño o era arrendatario. Se le cerraron las puertas por tener una actitud completamente opresora e incorrecta. La gente colgó sus brazos y no quería trabajar por ningún pago para este hombre. De ahí sale la palabra boicot, boicotear, hacer algo en contra de alguien. Boicot, según la Real Academia Española, que es una palabra adaptada,
dice privar a una persona, nación, entidad de toda relación social o comercial para perjudicarla y obligarla a ceder lo que de ella se exige. Es una forma sin violencia, pero que se oprime o que se presiona para que no se consigue lo que se quiere. Ahora, esto se ha hecho boicot con el combustible, se ha hecho boicot con cosas alimenticias. Y en el mundo de la economía se utiliza y se ha utilizado lamentablemente no comprar una determinada marca. Eso es un boicot. Pero yo quiero llevarlo a la esfera anímica, emocional que tenemos todos los seres humanos. Y quiero utilizar la palabra autoboicot. Cuando no tenemos personas externas que nos oprimen, sino que somos nosotros solamente los actores de ese boicot y nos boicoteamos a nosotros mismos. Cuando estamos frente a las bendiciones de Dios, cuando estamos frente a los logros de Dios, nosotros mismos somos los que nos perjudicamos con nuestra manera contraria de pensar. Si vamos al versículo 11 nuevamente, vamos a observar que le produjo enojo a Naamán la actitud de Eliseo. Ahora fíjese qué cosa, ¿no? Él empezó a dar otras alternativas, porque cuando estamos enojados tenemos alternativas para poner ahí en la mesa, pero las alternativas que daba este hombre no eran las que Dios quería. Ya Dios tenía planes con su vida y planes con lo que iba a hacer, planes con lo que se iba a escribir. Ignoraba totalmente Naamán que se estaba escribiendo la Biblia. Ignoraba completamente el significado que tenía de ir a bañarse o lavarse en las aguas del Jordán. Ignoraba totalmente esas cosas. Y esa ignorancia lo llevó a perder en su enojo la oportunidad de ser sanado. ¿Por qué? Fíjese una cosa, la palabra Naamán significa agradable. El nombre de Naamán es agradable. Era una persona querida. Fíjese, era querido por el rey. El rey inmediatamente cuando se entera de que había posibilidad de sanarlo en Israel, hace cartas y lo envía. Era querido por los subalternos. Pero mire algo más. El que le da la noticia o aquella que le da la noticia era una esclava que no era siria, sino que era israelí. Y le dice a la esposa de Amán: en mi país hay un hombre que puede sanarlo. Quiere decir que era un hombre realmente querido, era un hombre realmente respetado, era un hombre realmente amado por los que estaban arriba suyo, al lado suyo, debajo suyo. Pero era malo consigo mismo. Su actitud lo llevaba a perder muchas bendiciones. Por eso que en el versículo 12 dice que Abner, cuando él da las explicaciones de cómo se podía sanar, también en el 13 observen la actitud que toman sus criados, las personas que estaban alrededor de él. Versículo 13, mas sus criados se le acercaron. Y mire con qué calidez y con qué ternura le hablan. Padre mío. Le dijeron Padre mío. Y dice que estas palabras le hicieron entrar en razones. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que siempre hay personas que ven un poco más allá de nosotros. Seamos quien fuere. Y esas palabras muchas veces son las que nos hacen entrar en razones. Muchas veces nosotros perdemos, como dije al principio, la oportunidad de recibir prontamente un milagro. Retardamos la bendición de Dios. ¿Por qué? Por nuestra forma de actuar, de pensar. Te quiero decir que no todos pensamos igual. Te quiero decir que la verdad es una verdad a media, es tu verdad, pero otros tienen otra verdad. ¿Cuánta gente por su actitud pierden empresas? ¿Cuántas personas por su actitud pierden trabajos? ¿Cuántas personas por su actitud pierden relaciones? Pierden matrimonios, pierden familia, pierden oportunidades únicas en la vida. Siempre suelo decir que hay dos palabritas que son muy pero muy parecidas. Una es actitud y la otra es aptitud.
pero la divide una P y una C. La palabra aptitud es el conocimiento que uno tiene para realizar una actividad o realizar un trabajo. Pero la actitud es cómo nosotros nos relacionamos con el grupo que tenemos al lado nuestro. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener aptitudes, por supuesto, formarnos y capacitarnos diariamente para tener aptitudes. Pero tener una buena actitud es la que nos abre puertas en diferentes lugares. Tener una actitud de aprendizaje, tener una actitud de humildad, tener una actitud enseñable, tener una actitud meneable para mostrar que no somos enemigos de nadie. Eso nos abre puertas. Está comprobado en el mundo de las ventas, en el marketing, los que enseñan eso, que inmediatamente cuando se va a hacer un negocio, la persona tiene que sonreír y mostrar que es amigable. Porque el gesto y la gestualidad ayuda para la venta. Y usted va a decir, bueno, lo que yo busco es precio. Se ha comprobado que no. Se ha comprobado que la gente no compra por precio, sino compra por calidez. Compra porque quiere una experiencia. Compra porque quiere sentirse bien, más allá de que el producto sea bueno o no lo sea. La gente compra de acuerdo al color, porque le despierta una emoción. La gente compra una cena, un viaje, y no porque el colchón sea de diferente en el hotel, sino cómo se vende. La gente compra según las emociones. Quiere decir que entonces en el mundo emocional las actitudes juegan un papel preponderante. Yo no sé cómo te estás relacionando en tu vida, pero la aptitud de este señor Boycott era un señor con una aptitud intachable. Lo contrató uno de los hombres y terratenientes más ricos de Irlanda. Tenía una capacidad completamente, la mejor capacidad para poder ser el mejor administrador. Pero sus actitudes para con la gente le cerraron las puertas. Y le cerraron las puertas de tal manera que tuvo que irse del país. Pensemos entonces por algún momento y en un instante cuáles son nuestras actitudes. ¿No será que te estás auto boicoteando cómo hablas, cómo te relacionás? ¿No será que te estás auto boicoteando a ti mismo en tu forma de manejarte con tus seres queridos, en tu hogar, en tu familia? Durante muchos años boicoteé mi propia persona con mi mal carácter y con mi forma subjetiva de ver las cosas. Por lo tanto, es importante que nosotros notemos que tenemos que cambiar. Nosotros somos las personas que tenemos que evaluar si Dios es un Dios que hace milagros, es un Dios que cambia vidas. La pregunta es ¿por qué no me cambia a mí? ¿Será porque todavía algo está impidiendo? Puede ser mi pensamiento, puede ser mi forma de leer lo que me está ocurriendo. Por eso que humildemente cuando le hicieron recapacitar a Naamán, dice que fue y obedeció. Te quiero decir lo que yo entiendo de esta escritura. Dios le quería enseñar, aparte de sanarlo, a Naamán quería enseñarle algo. Que hasta ese momento él tenía todo bajo control. Y ahí Dios le quería enseñar, ahora el control lo voy a tener yo. Era una persona de autoridad y le produjo cierto malestar en su orgullo cuando él se fue a la puerta y no salió el representante. Él estaba acostumbrado militarmente a tratar con generales, incluso con otros enemigos de su mismo rango. Pero de pronto salió un sirviente y le dio órdenes. ¿Quién le dio órdenes? Un sirviente. Eso le molestó. Y Dios le estaba queriendo enseñar otra cosa. Mira, Naamán, de aquí en adelante vos sos siervo. Y yo te voy a tratar como siervo. Quería no lastimar, pero sí mostrar una realidad. Que para acercarse a Dios uno tiene que tener un espíritu humilde. Mire qué cosa, ¿no? La palabra Jordán, porque él dice ¿por qué no me envían a otro río? Farfar, Habana, no son más limpios. No, hay un significado.
Dice que la palabra Jordán, el nombre del río Jordán, significa el que baja, el que desciende. Dios le quería decir en ese acto de ese día: tenés que aprender a bajarte, tenés que aprender a descender. En otras palabras, tenés que aprender, Naamán, a humillarte. Y la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, el que se humilla será engrandecido. La Biblia dice que Dios no recibe a los altivos, pero a los humildes les abre sus brazos y los bendice. Es más, dice que de los humildes es el reino de los cielos. Y humildad no tiene que ver con la parte económica. Humildad es tener un espíritu enseñable, tener un espíritu nuevo. Estamos con esta palabra que realmente nos ha bendecido. A mí particularmente me ha bendecido. Espero que te haya bendecido también a ti. Y podamos evaluar cuántas cosas están estorbando dentro nuestro que nos impiden tener una bendición. A veces nosotros, por muchos años, era mi forma de pensar, le echaba al diablo la culpa de todo. Cuando algo me salía mal, decía: un demonio se puso en mi camino. Cuando en el trabajo tenía algún problema, un Satanás me hizo un problema. Y siempre le echaba la culpa al diablo. No estoy diciendo ni haciendo apología que Satanás es una buena persona. La Biblia lo dice bien claro que es el enemigo, pero es un enemigo derrotado. Ahora, cuando empecé a darme cuenta de que Dios me entregaba bendiciones, cuando me di cuenta de que Dios me entregaba realmente cosas en mis manos, me di cuenta que yo mismo era el que abortaba las bendiciones con mis actitudes. Para finalizar, si usted hace una lectura del pueblo de Israel, lo saca con mano fuerte de Egipto y están en el desierto para entrar a la tierra prometida de ellos. Dios se la había entregado. ¿Y por qué no entraron? Porque había algún demonio en el medio. ¿Por qué no poseyeron las bendiciones? Sencillamente porque tenían una mentalidad que no habían cambiado todavía. La mentalidad le hacía ver que era imposible poseer las bendiciones, que no eran merecedores, que el ejército contrario era más fuerte, que las situaciones futuras los iban a derrotar. La forma de mirar es la que tenemos que cambiar. Finalizo diciéndote, el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente de reino. La mente de Cristo es una mente de bendición. La mente de Cristo es una mente donde hay perdón, donde hay una vida clara de humildad, de sencillez. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, si Cristo está con nosotros, entonces vamos a ser más que vencedores. Te animo, querido amigo, hermano, que puedas poner tu vida en las manos del Señor, que puedas rendir tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y que esta palabra, así como Naamán recapacitó y Dios hizo un milagro, que esta palabra te pueda hacer recapacitar en esta tarde y revisar aspectos de tu vida que quizás son las que te están estorbando para llegar a las bendiciones de parte de Dios. Voy a hacer una oración por ti, en donde te encuentres, y si querés hacerlo, puedes hacerlo, una sencilla oración. Señor, te doy gracias por esta palabra que me inspira para poner, Señor, en segundo lugar mis pensamientos y en primer lugar la obediencia. Señor, aunque no entienda hoy lo que está aconteciendo, quiero obedecerte para poder heredar las bendiciones que tú tienes para mí. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hazme cada día más sencillo y humilde, enseñable, para poder descubrir las bendiciones y poder poseer las bendiciones que tú ya me has regalado en la cruz para mi vida. Amén. Que el Señor te bendiga mucho, querido hermano, querido amigo. No es casualidad que estás mirando este espacio, que el Señor te bendiga mucho. Si te es de bendición esta palabra, podés compartirla con otros y seguirnos diariamente y semanalmente en nuestras redes sociales. Que el Señor te bendiga hasta cualquier momento.